Primer movimiento. El mundo desde la universidad. En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. En este momento son las 8 de la mañana, casi con 7 minutos. Saludamos a todos los que se integran con nosotros a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1. Y les recordamos que en la hora anterior estábamos platicando justamente con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, sobre todo este tema de los defensores en riesgo y la paz, el tema de estos activistas, estos defensores que han sido violentados, asesinados en diferentes latitudes. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿En qué nos quedamos, querido Pablo Pues Romo? mira, estábamos hablando sobre el informe de Frontline Defenders, en el cual señala cómo está la situación de los defensores en el mundo. Y veíamos los países en donde más hay riesgo para defender los derechos humanos. Y en América Latina veíamos, me equivoqué, decía ayer, hace un momento que era Perú. En realidad es Brasil, el cuarto país donde más asesinatos de defensoras y defensores hay. Es primero Colombia, Brasil, México y Guatemala. La cosa es que la defensa de los derechos humanos está relacionado con el tema de la paz. La paz se construye, decíamos, a partir de tanto de evitar la guerra, en el aspecto negativo, y en el aspecto positivo, construir una sociedad de respeto y sobre todo de respeto a los derechos humanos. Y en este sentido, quienes empujan desde la sociedad civil para que sea posible esto, pues son las personas defensoras de derechos humanos. Y cuando los regímenes no quieren implementar políticas públicas, defender los derechos humanos, pues los invisibilizan, los judicializan, como es el caso de León Fierro Reséndiz, defensor del agua en Mexicali, que estuvo preso justamente por defender el agua, la escasa agua de Mexicali, y para que no se la dieran a las compañías. Y así hemos visto, por ejemplo, el premio Nobel en China, que nunca pudo recibir su premio porque estuvo encarcelado, como tantos otros defensoras y defensores que están en situación de riesgo y que son invisibilizados, perseguidos y en una situación de constante hostigamiento. Y extremos graves, como por ejemplo el de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien es una mujer, mamá, defensora de derechos humanos, que estaba buscando a su hija y que fue asesinada. También fue asesinada justamente por haber encontrado dónde se encontraba su cadáver y señalando a los responsables. La policía evidentemente no había hecho nada. Es en el caso de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, en donde fue asesinada Miriam Elizabeth, justamente el año pasado, el 11 de mayo, más bien el 10 de mayo, para ser mucho más simbólico el asunto de las mamás buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Pues estos son los casos en los que pudiéramos nosotros estar hablando cómo se encuentran en riesgo y cómo muchas veces la paz se construye justamente por activistas, gente que está trabajando en la implementación de los derechos humanos en el mundo.
Es un tema muy complejo, queridísimo Pablo Romo, y que por supuesto a muchos nos deja sin palabras y sin muchas herramientas. ¿Qué hacemos como sociedad justamente para proteger y para seguir, para darle seguimiento a lo que pasa con todos estos defensores? Pues defender justamente a los defensoras y defensores de derechos humanos, no denostarlos, no hacer eco de las de la judicialización, de la estigmatización que se hace en contra de los defensoras y defensores en el mundo entero, no solamente en México, no solamente quienes desconocemos y decimos de primera entrada que son secuestradores, etcétera, ¿no? Sino defender y no apropiarnos de estas fake news o de estas postverdades que nos están generando tanta incertidumbre y tanta en la vida cotidiana, ¿no? Y defender a los defensores de derechos humanos en su labor. Te agradecemos muchísimo, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos. Hablamos la próxima semana. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Vámonos a nuestra nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. Hoy es martes de Meyer y le damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer con el tema de las expectativas. ¿Cómo está, Lorenzo? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, eso de buenos es un deseo. Son buenos, Lorenzo Meyer, te podemos escuchar y podemos conversar y hacer comunidad todos juntos, ¿cómo de que no? Comunidad todos juntos en medio de algo que a veces parece una catástrofe. Es la idea. Cuéntanos, ¿qué vamos a reflexionar esta mañana? Bueno, como estamos en las vísperas de las elecciones, inevitablemente el grueso de la vida política ahora se centra en ese momento de las urnas, y en estos días, en los días pasados, en estos días en los que vendrán antes del 1 de julio, vamos a estar en buena medida viviendo un mar de expectativas, y esto es lo que quiero comentar hoy. Las expectativas, toda campaña electoral está precisamente inmersa en el equivalente de este concepto, en la definición de ese concepto, lo que cada candidato ofrece, su partido, el futuro, y resulta que en nuestro caso particular tenemos ya muchos años de ofertas, de expectativas, algunas hasta parecían francamente reales, posibles. Todas han terminado en una frustración que se va acumulando. Hay capas geológicas de frustraciones. Desde luego que las muy antiguas ya pesan bastante poco, pero vamos a empezar de alguna que pareció real, y quizá de los escuchas, algunos de ellos no habían nacido entonces y otros estaban muy chiquitines, pero otros ya estábamos maduros. Cuando el sexenio de Echeverría terminó, como devaluaciones, frustración, engaños, que fue lo propio de ese sexenio. El que fuera secretario de Gobernación de Díaz Ordaz trató de presentarse como algo nuevo, distinto, etcétera. La devaluación de la moneda al final de su sexenio lleva a que el sucesor, que salió electo con el 100% de la votación válida, fue realmente un error de cálculo de las autoridades. Nadie en su sano juicio puede creer que alguien pueda tener el 100% de votos, pero en fin, López Portillo se encontró con la novedad de que en el sur de México había una buena cantidad de petróleo. Ese petróleo se iba a concentrar sobre todo en el super yacimiento de Cantarell. Con esto ofreció que México entraba en una etapa totalmente nueva,
que el país subdesarrollado que hasta entonces habíamos vivido dejaría de serlo muy rápidamente, que había que prepararse para administrar la abundancia, y la abundancia se iba a crear sembrando ese petróleo, no se iba a desperdiciar. México volvería a ser país petrolero, exportador de petróleo, como no lo hubiera querido el general Cárdenas, que expropió la industria en 1938, pero López Portillo dice, este es el verdadero cardenismo, porque ese petróleo no se va a desperdiciar, va a ser sembrado, se va a convertir en riqueza permanente gracias a los esfuerzos del gobierno, que esos ingresos petroleros, porque el petróleo estaba a unos precios altísimos, superiores a los $100 el barril, se convertirían en industrias, en energía permanente, etcétera. Bueno, ya supimos lo que pasó. Se cayó el precio del petróleo, hasta eso, pero no se cayó tanto como luego se vería, pero México se quedó con una deuda enorme. Y ante el desastre, nuevas expectativas. López Portillo dijo, pues ahora nacionalizamos la banca. Ellos fueron los culpables. Dejaron salir millones de dólares, nos saquearon, no nos volverán a saquear, el Estado se hará cargo de la banca es el corazón de la economía capitalista, el Estado mexicano la guiará de aquí en adelante, recuperará su espíritu revolucionario y ahora sí, vamos a tener una economía, no vamos a administrar la abundancia, esa ya olvídense, pero vamos a tener una economía fuerte y de largo plazo. Bueno, eso también acabó en unos meses y todo el modelo económico se vino abajo. Pero surgieron nuevas expectativas, esta vez con Carlos Salinas de Gortari, de la Madrid, se conformó con más o menos ir administrando el desastre y el inicio de la economía neoliberal. Pero ya Salinas, montado en el neoliberalismo, hizo de la necesidad una virtud, y con el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, señaló, ahora sí, miren, el Estado no va a ser el que dirija la economía, al contrario, nos vamos a deshacer de todas las empresas estatales que sea posible, con ese dinero hacemos el programa Pronasol, administramos por un tiempo esos recursos para disminuir la pobreza, que no había disminuido, y entonces, con el Tratado de Libre Comercio, México entrará, ahora sí, y con paso firme, a los países desarrollados. ¿No me lo creen? Pues miren, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ya nos admitió, y recuerden, ese es un club de países ricos, pues ya estamos ahí. Y ya, aquí que llega el 94 y de repente el EZL dice, para que lleguemos a país rico, faltan muchas cosas, entre otras corregir esta brutal injusticia con los pueblos indígenas y con los pobres en general. Luego viene el asesinato del candidato oficial, que podría uno ya suponer presidente del país, y finalmente que se empiezan a ir los dólares otra vez, y todo termina en el error de diciembre que se le atribuye a Zedillo, pero en realidad es un error de cálculo de Salinas, y pácatelas, la economía se viene otra vez abajo. Y ahí Zedillo más o menos la va llevando, ya está muy gastado su partido, el régimen, y en el año 2000 abre las puertas a la alternancia. Pero la alternancia que la había estado luchando la izquierda con el neocardenismo, con el PRD, también había estado exhausta, porque luchar contra la maquinaria autoritaria es dificilísimo, y entonces entró la derecha en vez de que entrara la izquierda, y Fox prometió echar a patadas de Los Pinos al PRI, y con ello se echaría también la corrupción, se sanearía la economía y México sería feliz. Y durante un ratito
eso también le funcionó gracias al petróleo, porque volvieron a subir los precios del petróleo. Entonces el gobierno federal tuvo mucho dinero para comprar la paz con los gobernadores, que en su mayoría eran priistas. Y la nueva etapa de la vida política de México, la democracia, ahora sí vamos a vivir la democracia, hasta que llegó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como candidato de la izquierda, y ahí vimos que no habíamos entrado a la democracia, habíamos entrado a un tipo de alternancia entre el PRI y el PAN, que ya estaban bastante relacionados desde 1989, cuando Salinas tuvo que permitir el primer gobierno en Baja California del PAN. Ahí nació el PRIAN y se necesitaban mutuamente, pero nada más ellos. Entonces se excluye a la izquierda, se le hace la elección del 2006, que fue todo menos transparente, y pues se perdió la ilusión, la expectativa democrática, y entonces vino una expectativa medio tenebrosa, la encabezada por Felipe Calderón. Vamos a usar toda la fuerza del Estado, pero toda, en una guerra contra el enemigo más terrible que tenemos, el crimen organizado, y empezaremos por mi estado, por Michoacán. Y la operación Michoacán se inició en el primer mes de gobierno de Felipe Calderón, y ahí está el ejército, y duro contra los malandros, o malosos, como les llamaba Zedillo. Y por un momento, sobre todo a la derecha le gusta eso de usar la fuerza, mostrar el puño desnudo y decir: aquí se implanta el orden, sea como sea, haya sido como haya sido, aquí va a haber orden. Y aquí que a lo largo del sexenio, pues no hubo mucho orden. Se desató una especie de guerra civil muy peculiar entre el Estado y el crimen organizado, con la sociedad en medio, y para el 2012 nos llega de nuevo el PRI, y dice: soy el nuevo PRI. Uh-huh. No es el PRI no es ya ese que venía de manera ininterrumpida desde 1929 y que creó Plutarco Elías Calles. Soy uno nuevo, ya pasé por el desierto, 12 años sin tener la presidencia. Esto me hizo reflexionar mucho. Es como pasar por un horno y quemar la escoria y salgo limpio. Y bueno, estamos en el 2018 y resulta que la escoria es la esencia del nuevo PRI. Está peor que el pasado. La inseguridad, la violencia, hoy, en los periódicos de hoy, se puede echar un vistazo a esto y ver que no hay seguridad en las carreteras, no hay seguridad en el ferrocarril, no hay seguridad en los ductos de Pemex, no hay seguridad en las movimientos de dinero interbancarios, no hay seguridad en la vida cotidiana. No hubo nuevo PRI, hubo los Duartes, hubo el exceso en la corrupción, pero realmente no visto desde la época de Miguel Alemán. No hay nuevo PRI. Bueno, entonces en este 2018 estamos como ciudadanos, como electores, otra vez en una situación en donde se abren expectativas. La expectativa de la continuidad, pues la tienen el PRI y el PAN, personajes distintos al frente, pero básicamente lo mismo. Uh-huh. Ahora sí sabemos que hay un PRIAN ya, de no verlo sería casi imposible. Y está la otra, la de la izquierda, la de Andrés Manuel López Obrador y Morena.
que ellos están volviendo a despertar las expectativas. Esta vez ya no es petróleo, ya no es ni siquiera un modelo económico enteramente distinto, ahora es la lucha contra la corrupción. Ya no depende de que si haya cantareles y de que si el precio del combustible está muy alto en el mercado internacional, o de que si Estados Unidos nos pone en el cabuz de su enorme tren y nos lleva al desarrollo. Bueno, ahora ya no va a haber ni TLC, es una posibilidad al menos. Trump, el presidente norteamericano, ya nos dijo que no nos quiere, que piensa hacer un muro para separar a las dos Américas del Norte, la pobretona y morena, que está al sur del norte, y la del norte-norte, que es la de ellos y Canadá. Entonces no quedan más expectativas que un cambio realmente interno, y no va a ser fácil. Oye, Lorenzo, y hay una parte como técnica en la parte de las elecciones. Lorenzo Córdoba, digamos, ha presumido muchísimo el desarrollo tan amplio de capacitaciones de capacitadores supervisores en el INE. ¿Qué va digamos, de la caída del sistema con Manuel Bartlett al algoritmo de Calderón? Hoy, técnicamente, ¿qué nos podemos esperar? ¿Qué sorpresa podemos tener? ¿O qué no sorpresa? A lo mejor no es sorpresa, a lo mejor es la continuidad de lo mismo, de una variante. A mí me resuena una idea que Jorge Cepeda Patterson, el que es el creador de este portal, sin embargo, escribió hace unos días. Dice que no se explica por qué el candidato del PRI sigue tan enjundioso y tan dispuesto a la lucha, si ya realmente la perdió según las encuestas. Entonces, dice, ¿no será que el doctor Meade sabe algo que el resto de nosotros no sabemos? Con esto nos está diciendo de una operación desde el gobierno, no nada más desde el PRI, desde el gobierno mismo, para detener a Andrés Manuel. Tienen el dinero, ¿no es así? Y estamos viendo ahora cómo lo hicieron. Con el caso Chihuahua ya se vio clarito. Fueron apartando millones de pesos a través de esas triangulaciones que la Secretaría de Hacienda con Videgaray y con Meade supervisó, y la compra o coacción del voto, pues ahí está. Algunos viejos priistas, lobos de mar, dicen, no, ya no alcanza. La compra del voto y hacer las elecciones al estilo de 2006 es cuando están muy cerca el primero y el segundo lugar, o relativamente cerca, pero ahora están muy lejos. A mí no se me hubiera hecho del todo irreal una especie de volcadura de la maquinaria del PRI en favor de Anaya, aunque ya no puedan formalmente quitar a Meade, pero sí fortalecer enormemente a Anaya y que ese segundo lugar se convierta en el primero. Después de todo, no hay gran diferencia entre el PRI y el PAN. No sé qué pueda pasar, pero seríamos realmente ingenuos, es decir, no habríamos aprendido nada si ahora sí le creemos a Lorenzo Córdoba y decimos, no, esta vez sí, ya nos dijo Lorenzo Córdoba que todo va a ser en orden. Oiga, pero si el 2017, que está a la vuelta de la esquina, hace muy poquito, ¿qué hicieron en el Estado de México? ¿Qué elección más sucia? Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vaya que sí hizo el ridículo poniéndonos al Bronco a fuerza como candidato presidencial. El INE y sobre todo el tribunal tiene ahí un grupo de priistas, un núcleo duro de priistas, siempre votan en el mismo sentido que su partido lo desea,
y son la autoridad, la última palabra, son la autoridad máxima, y vaya que sí hay razón para desconfiar de ellos. El 88 también está un poco a la vuelta de la esquina, Lorenzo, y creo que estas expectativas que está generando Andrés Manuel también se van a ver un poco complicadas, pensando en la cantidad de alianzas de las que hemos hablado aquí contigo, que se han tenido que hacer, ¿no? Cómo esas expectativas se van a cumplir con Bartlett, con el Encuentro Social, con Espino, con diferentes personajes que pertenecen a otro momento de la historia de México y que tienen también su pasado y su significado dentro de esta historia. Sí, y añádele el Partido Encuentro Social. Sí, ya lo para, mencioné. No, bueno. Como la cereza del pastel. Y entonces tenemos una coalición ahí de un núcleo duro, morenista, con una punta de oportunistas. Es curioso, yo en el caso de Bartlett, al que considero mi enemigo personal, porque tuvimos diferencias ya personales, él en alguna ocasión públicamente dijo que bueno, uno era profesor porque había fracasado como político, porque no se podía ser político, que eso es lo de a de veras. Y ya los que no pueden, bueno, pues se dedican a investigar, a ser profesores, etcétera. Sin embargo, yo a Bartlett ahora lo veo como un personaje que sí está herido en su yo profundo por la falta, la ausencia de nacionalismo. Eso es lo que a él lo hizo derivar hacia el PT y hacia López Obrador. No es tanto el buscar un nuevo lugar, ya su edad no le permite tener más lugares, como a Porfirio Muñoz Ledo. Son personajes de un PRI que desapareció y completamente lo hicieron a un lado los salinistas y luego hasta llegar a los peñanietistas. Pero sí hay muchos priistas hasta hace poco, panistas hasta hace poco, que uno se pregunta qué otra cosa que no sea el oportunismo es lo que los deja ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, Lorenzo, haciendo esta serie de cuestionamientos para no solamente quedarnos de un lado y justamente decir, a ver, qué pasa también con Morena, qué pasa con el PRI, qué pasa con el PAN, qué pasa con el PRD, etcétera, con las declaraciones, por ejemplo, de Jacob Polensky, que fueron muy controversiales en los últimos días, todo este tema de los presos políticos, el tema de Alejandro Gutiérrez, el tema de César Duarte? A la Polensky yo francamente no la entiendo del todo, pero creo que dada la naturaleza de Morena, es un partido que nació por el esfuerzo directo de Andrés Manuel. Morena no hubiera nacido de manera natural, así que la sociedad se hubiera movido y hubiera hecho ese partido sin un liderazgo fuerte y probado ya por las calamidades y las derrotas y fracasos que ha tenido durante mucho tiempo. Hay algo de darwiniano en esto. Ha sobrevivido a un montón de intentos de eliminación. Es un liderazgo, ese sí, probadísimo, y yo creo que esa es la fuerza más importante dentro de Morena. Se va a tener que enfrentar a los oportunistas, pero ya no puede darse el lujo que se dio en el 2006. Creo que esa es una lección que le quedó clara de entonces. En el 2006, en un momento crítico, la maestra Elba Ester Gordillo, que es otro elemento que hay que meter aquí otra vez, le ofreció su apoyo y él dijo no, con esta gente no se puede, y lo dijo en conversaciones, etcétera, que no se podía, sabiendo que el Bester le pudo haber dado la victoria en el 2006, así como en ese día de la votación del 2006 se grabaron las llamadas telefónicas del Bester a ciertos gobernadores priistas diciéndoles ya dejen
de cuentos, olvídense del PRI. Hay que negociar ahorita, en este momento, con Felipe Calderón las condiciones del apoyo. Bueno, esa lección le quedó. No es, la política en ninguna parte la hacen Los Ángeles. Si fuéramos gentes, toda la sociedad honestas, etcétera, no andaríamos en donde estamos. Entonces la política es muy turbia. Lo que se quiere es esta vez ganar, porque ya se perdieron varias veces, y una de las razones de haber perdido es esta idea de no, con los que tienen un pasado turbio, no, pero es que tiene uno que enfrentarse a algo todavía más turbio, que es los que en el presente tienen el poder. Es enfrentarse al PRI de Atlacomulco, es enfrentarse a los Bailleres, Legorretas, Slims, etcétera, del presente. Son fuerzas enormes. Entonces, si te quedas con los puros, pues vuelves a quedarte con la idea de que pues a mí nadie me puede acusar de alianzas turbias, pero claro, no tengo el poder, así que la cosa va a seguir en manos de los de siempre. En esta ocasión, esa es mi reflexión, mi conclusión, Andrés Manuel decidió que no podía nada más con los puros, no daba para lo que necesita, y lo que necesita ahora es casi un tsunami para poder de votos, una insurgencia electoral mucho mayor que la del que la del 88, para poderle detener los engranes del INE, de el tribunal, de las acciones que están tomando, algunas son hasta ridículas, de los empresarios, de decirles a sus empleados, pues ahora sí, a votar por Anaya o por quien sea, pero no por el populista, etcétera. Esta discusión se va a quedar abierta, por supuesto, porque hay muchas cosas que seguir conversando, queridísimo Lorenzo Meyer. Pensar, por ejemplo, este caso particular, las declaraciones de J. Cole con Joaquín López Dóriga, que ella dice, bueno, es que me las torcieron, no fueron así, algunos cambiaron mis palabras, luego otros sacaron el audio y dijeron, bueno, sí dijo lo que dijo. Si defiende o no a Raúl Cervantes, si defiende o no a Alejandro Gutiérrez, uno de esos problemas es decir, es que si los de Morena se creen muy santos y en realidad no lo son tanto, y entonces son mejores los del PAN o del PRI porque ya aceptan que son criminales, o cómo, ¿no? Porque ahí es donde entran muchos problemas. No se trata ni de la una ni de la otra, ¿no? Creo que ahí tendremos que seguir estudiando estos fenómenos y, por supuesto, salir a votar, Lorenzo Meyer. Sí, pero salir a votar teniendo esa conciencia no es entre buenos y malos. Yo, en lo personal, creo que es particularmente importante en esta ocasión el liderazgo, pero que en los aparatos pues hay de todo, en todo el espectro partidista, ni vuelta de hoja. Aunque el llamado de Andrés Manuel López Obrador es contra la corrupción, digamos, hay que enmendar esa parte, digamos, todo lo que lo conforma el aparato, digamos, esa es como la expectativa que sustituye a la de el petróleo con López Portillo y las otras expectativas que se levantaron y que cayeron como plomo. Es la expectativa de la corrupción, del combate a la corrupción, y ahí sí el liderazgo es muy importante. Ya sé que estoy tomándome más tiempo del que ustedes quisieran, pero recuerdo que cuando Miguel Alemán estuvo al frente, bueno, la corrupción tenía puerta abierta, y cuando Ruiz Cortines lo sustituyó y decidió que políticamente le convenía tener otra imagen, la corrupción bajó, no se acabó, pero sí, las decisiones desde arriba sí influyen, y ahora el compromiso de Andrés Manuel es total. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto de la corrupción. Vamos a ver qué tema. Sin duda es algo que tendremos que seguir discutiendo, Lorenzo Meyer, y te agradecemos muchísimo por compartirnos tu opinión. Buen día. Un gran día, hasta luego. Música, qué cosa. ¿Qué es lo corrupto? La máquina.
Nota internacional. Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, rechazó la propuesta de la Liga y el Movimiento 5 Estrellas de convertir a Paolo Savona en ministro de Economía y también aceptó la renuncia de Giuseppe Conte formar gobierno. Mattarella consideró inaceptable la propuesta de Savona, un economista que avala las tesis euroescépticas. Posteriormente, el presidente italiano nombró a Carlo Cottarelli, el exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, para formar gobierno, decisión que abre la puerta a nuevas elecciones y que ha preocupado a los mercados financieros en el mundo, ante la posibilidad de que en estos comicios se cuestione la relación de Italia con la Unión Europea. ¡Sas! Perdón, es que sí es dramático el asunto. Es importante. Vamos a hacer un análisis de la situación política y social en Italia. ¿Quién está a cargo y qué escenarios políticos se plantean? Está Arturo Magaña Duplanché, internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República. Bienvenido, Arturo Magaña, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Miguel Ángel, Luisa, Juana Inés, ¿qué tal? Qué gusto escucharte, Arturo. Cuéntanos, por favor, qué es lo que está pasando en Italia y por qué es tan importante no solamente para Italia, sino para el resto del mundo. Bueno, pues efectivamente lo que comentaban hace un momento fue la reacción del presidente de la República en atribución de sus facultades para no ser meramente la figura esta ornamental que en muchos países se le otorga a la figura presidencial, sino ser realmente el fiel de la balanza y convertirse en una figura política relevante justamente en momentos de crisis. Es en momentos de crisis donde la figura presidencial tiene que tomar decisiones de este calibre. Y efectivamente lo que hizo Mattarella fue hacer una apuesta arriesgada en un procedimiento realmente inédito. Normalmente los candidatos a primeros ministros llegan, se presentan en el Palacio Presidencial, le ofrecen la lista al presidente de la República y cuando el presidente de la República tiene dudas de alguno de esos nombres, pues tan fácil como que se va de regreso el primer ministro a su oficina y regresa con otro nombre. Y tan, se acabó la crisis. Bueno, en esta ocasión esto no sucedió porque creo que hay buenas razones por las cuales tanto la Liga como el Movimiento 5 Estrellas, es decir, los partidos coaligados en este programa de gobierno, pues decidieron que era Savona o si no, no era nadie. Y era Savona o convocatoria a nuevas elecciones, y era Savona o crisis política y constitucional, y Mattarella pues decidió no dejarse chantajear, ¿no?, por este planteamiento. Obviamente tienen también cierta razón quienes plantean que lo que hizo Mattarella fue una movida bastante controversial. Para algunos defendió la estabilidad económica italiana, toda vez que pues Savona no solo representaba esta posible salida de Italia de la zona euro, sino que además representaba toda esta apuesta anti-políticas de austeridad y anti-subida de impuestos para más bien encontrar otra manera de incentivar la demanda interna y provocar desarrollo económico en una zona que está sufriendo bastante por deuda pública, desempleo, etcétera. Sí. Y entonces, bueno, su poca ortodoxia económica les hizo pensar que no era una buena idea y que podía ponerse en peligro la estabilidad económica italiana, justo además en un momento importante en el desarrollo de la crisis de la zona euro, ¿no? Por ahí hay opiniones encontradas, justamente pensando en las reacciones de Mattarella, quienes dicen que está defendiendo, que está tratando de, pues sí, justamente resguardar lo que le queda, y otros dicen que no, que Mattarella es un berrinchudo. ¿Cómo leemos estas dos opiniones tan contrastadas? No, mira, incluso Luigi Di Maio, el líder del Cinque Stelle, en algún momento ayer dijo que se trataba de un golpe de estado financiero. Y el propio Matteo Salvini de la Liga dijo, no, es que está siguiendo las instrucciones de Alemania, no nos gobernamos solos, Italia es una colonia de la señora Merkel, entonces no puede tomar decisiones sin que lo palomeen en Berlín. Bueno, ninguna de las dos son exactamente eso, ¿no? Claramente Mattarella está en atribución de sus facultades, ¿no?, decidiendo si conforma o no gobierno a partir de la sugerencia del propio primer ministro. La Constitución está ahí, el artículo 92 le faculta para eso, pero también es cierto que podría haber cierto resquemor en términos de que, pues, si esa era
la voluntad popular vertida en las urnas en marzo, ¿no? Para formar una mayoría que había decidido por este personaje, pues iba a ser difícil sobreponerse a esa decisión. Ahora, la cosa es que Mattarella, pues no nada más es el único caso. Hay otros países, está el presidente Duda en Polonia y el presidente Babiš en República Checa y el presidente Van der Bellen en Austria, que están haciendo crecer su importancia, insisto, normalmente dedicada a cosas completamente protocolarias, simbólicas y de representación en el exterior, a ser realmente un actor relevante, moderando ciertos apetitos antidemocráticos o más bien poco ortodoxos de parte de sus respectivos gobiernos, ¿no? Entonces creo que también forma parte de esta, le llaman en Italia el gobierno del presidente, ¿no? El presidente no gobierna, eso le toca al jefe de gobierno, ¿no? Al primer ministro, pero empieza a ser llamado a incorporarse a la política más inmediata justamente porque hay una radicalización y una polarización muy importante de la sociedad que incluso amenaza con volverse peor a partir de esta decisión, pero bueno, no lo sabemos, hay muchísimos escenarios, incluso los que plantean que dado que no le darán el voto de confianza al nuevo primer ministro, pues que haya cierto efecto de moderación. ¿Y qué se hace con una crisis política como esta que nos queda? Y sobre todo, ¿qué le queda a Bruselas y a Angela Merkel y a todos aquellos? Porque este término de euroescéptico es un bonito eufemismo para un desastre en la zona euro, un desastre económico, un desastre político, un desastre social. O por lo menos un reacomodo. ¿Cómo entender la geopolítica de Europa con estas tendencias, Arturo? Sí, bueno, efectivamente lo que terminó haciendo Mattarella fue armar el tinglado para que la próxima elección sea una especie de elección plebiscitaria sobre la relación entre Italia y la Unión Europea. O sea, ya las divisiones tradicionales estas del norte y el sur de Italia ya no son tan reales y más bien lo que se van a enfrentar son opciones, como tú dices, euroescépticas y europeístas. Los europeístas estaban buscando que hubiera una especie de crisis en este bloque euroescéptico y ya ocurrió, es decir, a partir del hecho de que no le aceptan el presidente a Paolo Savona y que no presentan otro nombre, hay una división muy fuerte entre la Liga y el Movimiento de Cinco Estrellas que tiene que ver con otro de los personajes, Giancarlo Giorgetti, que no lo presentan como segunda opción, es un hombre muy cercano a la Liga y cercano a Berlusconi, etcétera. No lo presentan como segunda opción, lo cual hubiera destrabado el problema y lo hubieran hecho presentar el proyecto de gobierno del contrato como exitoso y ya ahorita estuvieran seguramente jurando ante el Parlamento. Pero esta obcecación con ciertos nombres y ciertos símbolos, Savona como el símbolo de la salida de la zona euro, pues me parece que los lleva a polarizarse también entre ellos. ¿Quién sabe si van a ir juntos en la próxima elección? Tal vez vayan separados, porque el propio Berlusconi dijo que ya no va a votar por Salvini, porque Salvini hizo, según su punto de vista, una negociación muy mala con Cinque Stelle, y la gente de Cinque Stelle pues también está arrepentida de haber entrado en estos pactos con Salvini. Entonces, muy probablemente a lo que le apuesta Bruselas pues es a que esta división continúe y que este plebiscito, esta especie de plebiscito que podría organizarse en agosto o septiembre, las nuevas elecciones, pues ellos poder militar su causa de la mejor manera. Matteo Renzi, el líder del Partido Democrático, pues ya dijo que más bien lo representaría el nuevo primer ministro. Bueno, el anterior primer ministro, que ahora sigue en funciones, un poco en interinato, Paolo Gentiloni, y él es un personaje pues bastante mejor posicionado que muchos otros líderes en Europa para llevar la causa pro Europa. Pero la cosa es que la Europa se tiene que reformar. Lo están diciendo todos, hasta los más ortodoxos y sus más entusiastas defensores. Lo está diciendo Merkel, lo está diciendo Macron. Entonces los italianos europeístas pues tienen que ofrecer una serie de propuestas de reforma de la Unión, porque efectivamente la Unión como está parece intransitable ya en escenarios de alta polarización política y de crisis económica, como clarísimamente es el caso de Italia, que después de Grecia
pues es el caso más grave. Así es, justamente pensando en Grecia, pensando en Italia, pensando en otras noticias que han cuestionado a la Unión Europea, como puede ser por supuesto el caso del Brexit, surgen estas dudas de si a todos los países que pertenecen a la Unión Europea les tocan los mismos beneficios o les va, digamos, entre comillas, igual de bien, porque no es lo mismo. Pregúntale a Grecia. No es lo mismo ser Alemania que ser Grecia, no es lo mismo Claro. ser cualquier otro país que ser Italia. Entonces, ¿qué pasa cuando formamos parte de una, entre comillas, Unión Europea que no está unida y que no trata de igual manera a los países? Sí, sí, claro. En el club, además de que hay privilegios diferenciados, también hay posibilidades diferenciadas de beneficiarse de estar en el club. Es decir, para Hungría y Polonia, por ejemplo, si no fuera por los fondos que recibe de cohesión social y de los fondos económicos vinculados a su membresía, pues no les interesaría demasiado estar ahí dentro. Y para muchos otros, como para Grecia, por ejemplo, para el caso de Italia, pues tampoco hay grandes opciones fuera. Imaginar el futuro sin Europa es complicado, no solo en términos económicos, sino incluso en términos humanos, políticos, ¿no? De toda índole. Entonces, esta nueva situación, por ejemplo, con la crisis de refugiados, los pone a pensar si están en el mismo carril todos. Pero todos, de alguna manera, viven las mismas manifestaciones del descontento, ¿no? O sea, en Berlín, este fin de semana veíamos estas multitudinarias protestas de la ultraderecha, que fueron además contrapesadas por otras todavía más multitudinarias en contra de aquellas, ¿no? O sea, nunca nos hubiéramos imaginado 5,000 personas con una propaganda filonazi en un domingo en Berlín, pero pues menos nos hubiéramos imaginado que salieran 25,000 a tomar las calles en contra de esta manifestación, y lo mismo está ocurriendo en el resto de Europa. Creo que es un momento definitivo, decisivo para entender si el proyecto europeo se reforma o se transforma para siempre, dejando a unos de plano detrás, ¿no? Italia tiene buenas razones para salir del euro quizá, pero nadie se ha planteado en Italia salir del resto de la Unión Europea. Son cosas, yo creo que muy distintas. Sí, habrá que ver porque, bueno, empiezan los nacionalismos, un nacionalismo entendido de manera muy salvaje hasta cierto punto. Con la crisis migratoria ha sido decisiva en este tema, en el caso de Italia, en muchos otros, en el de Alemania también, pero bueno, pues con eso tendrá que trabajar el gobierno italiano y con eso tendrá que trabajar también el gobierno europeo. Claro, no, y mira, en todo caso, lo que más preocupa es que por lo menos en el caso italiano, con el caso del contrato del gobierno del cambio, supuestamente, que se descarriló este fin de semana, lo que más molestaba a las élites políticas y financieras, pues era el tema de la poca ortodoxia fiscal. Pues era el tema de que tenía una renta básica de 780 euros al mes, y que eso era muchísimo dinero que no se podía financiar en un país que tiene una deuda pública de 130% del PIB. Sí, pero toda esta cosa de mano dura con los inmigrantes, revisar el tema de las fronteras, establecer centros de detención y deportación por doquier, y tomar toda clase de medidas contra los romaníes, incluso los masones, decía el contrato, y desde luego contra los africanos inmigrantes indocumentados en Italia, eso no le molestó a nadie. Entonces, ¿no será que esta es la receta para que la ultraderecha también se fortalezca, se termine fortaleciendo? Porque la ultraderecha no tenía necesariamente en primer plano de su proyecto político el tema de la salida de la zona euro. Más bien estaba hablando de la necesidad de recuperar, ya saben, ¿no?, la identidad del país difuminada por estas invasiones, ¿no?, la de Europa y la del Islam. Pues preocupantísimo. Yo hubiera esperado que se cayera el acuerdo por toda esta contenido xenófobo, discriminatorio, racista, pero no, se cayó por un asunto de disciplina fiscal. Bueno,
híjole, Europa tiene que hacer mucho más que preocuparse por las finanzas, ¿eh? Por supuesto. Muchísimas gracias, Arturo Magaña Duplancher. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, otro para ustedes. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y volvemos a saludar a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y por supuesto del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta en radio y en TV UNAM. Estábamos hablando en esta hora anterior justamente con Lorenzo Meyer y con Arturo Magaña Duplancher y se pusieron buenas las dos conversaciones. Estuvo bueno, Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain. Se pusieron buenas, se pusieron interesantes y sobre todo yo creo que nos obligan a tomar una postura, ¿no? Como ciudadanos, como seres humanos que están en este momento en el que todos los modelos y todas las promesas se están cayendo a pedazos, ¿no? Todo, la idea de la zona euro, la idea de todo el protocolo de Schengen, de todo lo que iba a suceder con esa zona euro, todo lo que iba a suceder con una serie de movimientos sociales, todo eso ya no fue. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué somos? ¿Ahora qué hacemos? Y compleja la situación, ¿no? Digamos, estaba revisando las planas de los periódicos El Mensajero, el Corriere de la Sera, La República, que son periódicos que tradicionalmente eran, yo creo que si está uno parado frente a un puesto de periódicos en Roma o en Nápoles o en Milán, es difícil entender la situación italiana. Complejísima. Porque la mexicana está clarísima, ¿no? Es lo bueno. Sí. Mandamos un abrazo a R. Guillermo, a Miguel Ángel Gemirán, por supuesto, a Cheli. También mandamos más abrazos para Diablero de la Merced, para P, para todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Romapogu, sí, son muchos mensajes. Carlos, Víctor. Pablo Extinto que dijo que qué bueno que se había alargado Lorenzo Meyer porque le dio tiempo de planchar sus camisas. A ver, el tema con Lorenzo Meyer importantísimo y todos tenemos, por supuesto, que generar nuestra propia reflexión, pero pues sí, no todos son buenos, ni todos son malos, ni así, ¿verdad? ¿Con qué se puede uno quedar de ahí? Y nadie, nada, ¿no? Pues aquí o nos salvamos todos o no salva nadie, muchachos. Lo único que podemos saber es que el Bronco dice que el líder es el que hace trampa, no nosotros, y ya con eso, ¿verdad? Con eso uno puede dormir, hijo. No, bueno, indefendibles las posturas que se tienen últimamente y por lo mismo nosotros tratemos de hacer comunidad. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y tenemos teléfono 55 36 43 39. ¿Qué opinan de todos los temas que hemos tocado esta mañana? ¿Cómo va su presión arterial el día de hoy? Digo, porque empezamos con eso y después nos seguimos con Defensores en Riesgo y La Paz, las expectativas de Lorenzo Meyer, Italia con Arturo Magaña y quédense con nosotros porque viene Poesía Necesaria. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Miguel Ángel Quemain, llegó el momento de Poesía Necesaria. Llegó el momento.
Voy a leer un poema largo que se llama Cristales, de Blanca Luz Pulido. Ella es originaria del Estado de México, es una traductora del francés, del inglés, del italiano, del portugués, una escritora fundamental. Ha publicado varios libros de poesía que están en Fundaciones, Al Vuelo, Reflexiones sobre los libros y la lectura, Cartas Lusitanas, y ella tiene este poema que lo vamos a combinar con Lucy in the Sky with Diamonds, que tiene que ver mucho con los cristales. Oculta en su prisión de sombras, labra la luz su sueño, de constancia en los cristales. 1. El granate es un ejercicio de sangre derramada en el profundo mármol de tu cuello. El granate y su memoria de opulencia son, en la enramada de tus venas, la herida luminosa de la tierra que se mira surgir de nuevo líquida en tu pecho. 2. El zafiro. El zafiro habla el idioma de las profundidades. Solo el zafiro sabe lo imposible de su azul en la sombra adormecido. Tal vez la noche que el zafiro esconde oculta en sus reflejos el mar que en sus cristales detenido avanza. 3. Arde el ópalo en sus cavernas de fuego, de tiempo suspendido, de líquidos cielos improbables. Finge la luz, el agua, el mediodía, un lento azul de insomnio y el verde que no alcanzaron los jardines. Ya no sé los pensamientos que sus colores cautivan y condensan, pero me entrego al desvelo, a la sed de imaginarlos. La mesa del día. Los delitos electorales son acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el desarrollo de la función electoral y dañan el voto universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. De acuerdo con la Ley General en materia de delitos electorales, cualquier persona, funcionario electoral, funcionarios de los institutos políticos, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministro de culto pueden ser sancionados en caso de violar las leyes electorales. Algunos de los delitos electorales son el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto, recolección y retención de credenciales de elector, la toma de fotografías de la boleta, entre muchos otros. De acuerdo con Acción Ciudadana frente a la Pobreza, una agrupación formada por más de 60 organizaciones de todo el país, en la actual contienda la compra del voto en favor de algún partido o candidato es en promedio de 500 pesos. ¿Antes era más o menos? No, 500 pesos. Siempre ha sido un 500. Sí, es ahora, es el tabulador. Es el tabulador. Bueno, está bien. A ver, en algunas entidades como el Estado de México llegan a ofrecer hasta 5,000 pesos. Es la reventa. Esta es la reventa. No, bueno, alarmante. Para denunciar de forma anónima los delitos electorales, la FEPADE cuenta con el correo del Sistema de Atención Ciudadana fepadenet@pgr.gov.mx, también su página de internet fepade.gov.mx o al teléfono 01800 833 7233 y su aplicación móvil FEPADE Móvil. A ver, vamos a hablar sobre el papel de la FEPADE, su relación con el INE, los delitos que se pueden denunciar, cómo, cuándo se pueden denunciar justamente. Y para ello nos acompaña Fabiola Guzmán, vicecoordinadora operativa de Voto Informado. Buenos días, Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Es un tema complejo y que además genera mucha indignación y mucha polarización. ¿Qué entendemos antes de entrar justamente en materia? ¿Qué entendemos por delitos electorales? Bueno, delitos electorales es todo aquello que violenta la materia de la ley electoral que ya está tipificada por el INE, por los códigos penales. Entonces puede ser compra de voto, violentar los tiempos de proselitismo político, no respetar la veda electoral, triangulación de recursos, que ahorita está muy en boga, ¿no? Por esto que ha sucedido con el Bronco, por ejemplo. Entonces, eso cae en materia de delito electoral, amenazar a los ciudadanos para votar, pedir credenciales de elector y retenerlas. Vaya, hay toda una serie de tipificación de delito electoral y por lo tanto también sus multas van siendo diferentes conforme al tipo de delito. Si tuviéramos que ir hablando, por ejemplo, de todos los tipos de delitos electorales, empezando por algunos, en redes sociales se denuncia constantemente que empresas como son, si no me equivoco, Coca-Cola, Palacio de Hierro, Grupo Imagen, Coppel, por mencionar unas de las muchísimas que se están denunciando en redes, juntan a todos los trabajadores y les dicen, ustedes no pueden votar por tal candidato o por este otro, y de hacerlo les vamos a quitar ciertos beneficios en el trabajo. ¿Eso es un delito electoral, por ejemplo? ¿O sí, no? ¿O es nada más
una charla espeluznante con tu jefe. En parte, bueno, puede ser la charla espeluznante con el jefe, pero también si existen las evidencias de que esto sucede, porque siempre se ha comentado, pero tendría que quien interponga la denuncia mostrar una cierta evidencia para que se pueda proceder con la investigación. Yo creo que esa es la pregunta, ¿cómo se comprueba? ¿Cómo sabemos? Porque, bueno, una cosa es, o sea, en realidad, ¿qué entendemos por coaccionar el voto? ¿No? Si yo te digo, deberías votar por fulano o vota por fulano porque si no, el país se va a volver un desastre, eso estoy expresando mi opinión, ¿no? Uh-huh. Ya de mi conciencia. Cada quien opina lo que quiere opinar. De mi conciencia y mi interés moral ya me ocuparé yo o se ocupará alguien más, pues, pero ahí no estoy cometiendo un delito. Sí, no, ahí no se está cometiendo un delito y además tiene que haber, aparte se tiene que llevar a cabo este tipo de acciones, entonces, y la evidencia, porque al final ya sabemos que las leyes en general tenemos un tema de grises, unos matices medio extraños, de que si no existe una comprobación para perseguir el delito, o que muchos ciudadanos denuncien esa amedrentación, esa amenaza, y se presenta una denuncia conjunta, pues difícilmente se puede perseguir, ¿no? O sea, la ley o las autoridades van a decir, sí, ok, esto existe, te voy a hacer caso, voy a ver qué hay de por medio, pero necesito pruebas, porque si no, ¿contra quién voy y ante quién estás denunciando? O sea, al final sí todavía estamos en materia electoral un poquito retrasados en ese sentido, ¿no? Justamente, tomar un ejemplo particular como de me mandan a este cuarto y me dicen vota por tal o no votes por es uno de los muchos ejemplos de lo que se puede hacer, pero es interesante estudiarlo pensando en que este tipo de leyes o este tipo de, digamos, reglamentos hace a los tramposos todavía más creativos. Entonces dice el jefe, bueno, pues todos me van a dejar su celular en este espacio y entonces no va a haber pruebas, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros justamente para tener nuevas herramientas? Este es uno de los casos. Otro de los casos puede ser candidatos independientes falsificando firmas para llegar a las boletas, que tenemos el caso de dos, de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y de Margarita Zavala. ¿Qué pasa con estos dos casos en particular? ¿Son también delitos electorales? ¿No lo son? ¿Por qué sí, por qué no? Sí, bueno, precisamente platicando con algunas personas del INE y demás en varias de las reuniones que hemos tenido, para empezar en el tema de la falsificación de firmas, fue un tema bastante nuevo el tema de las candidaturas independientes. No se previeron las maneras creativas en las que se podían obtener o no las firmas. Ese sí es un tema. Entonces, extrañamente era como si no juntabas el 100% de firmas, pero tenías firmas falsas, se te iba a penalizar si no juntabas el 100%. Pero si juntabas el 100% verdaderas y tenías otras falsas, entonces no se te penalizaba, cosa que a muchos se nos hizo bastante extraño. Bueno, vale, el tener 1 o 1 millón de firmas falsas debería ser el mismo criterio de delito, ¿no? Entonces, vaya, somos primerizos en este formato de las candidaturas independientes y recabar firmas. La ley tendrá que ir evolucionando y el tribunal lo mismo, ¿no? Porque vimos cómo a Margarita sí se le dio el registro de manera casi inmediata y con Jaime Rodríguez Calderón tardó un poco más. Ríos Peter, ¿no? También hubo por ahí un tema de revisión de firmas que él ya no quiso asistir. Vaya, no se previeron todas estas formas creativas de cómo recolectar firmas antes de esta elección. Bueno, por donde dijiste creativas debemos leer deshonestas, sí, ¿no? Exactamente, También, sí. Se le echan ganas para verse más deshonestos. Exactamente, sí, no, bueno, creativas no en el sentido bonito, sino todo peyorativo, porque evidentemente ahorita se está investigando que hubieron recursos de funcionarios públicos mientras trabajaban que se dieron para la recolección de firmas, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que se abordaron en el caso de Jaime Rodríguez Calderón, que se obtuvieron estos recursos o se estuvieran recabando inclusive en los horarios laborales de los funcionarios del gobierno de Nuevo León. ¿Qué mensaje nos da el INE o qué mensaje nos dan, digamos, las diferentes autoridades cuando, por ejemplo,
tenemos el caso de Marichuy. En el caso de las firmas independientes, que bueno, de manera, digamos, entre comillas, honesta, porque no tampoco es como que tengamos vuelta mágica para saber exactamente cómo estuvo el asunto, ella tiene sus firmas y no se puede probar de ninguna manera que hayan sido falsas o que se haya hecho triangulación de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al no recaudarlas, no llega, al no recaudar el número que se necesitaba, no llega a la contienda, no llega a la boleta. Y una de las quejas de ciudadanas más importantes es por qué ella no, que sí hizo un proceso honesto, y los demás sí, por ser tramposos y creativos, entre comillas. Bueno, quienes hemos tenido amigos o familiares abogados, vemos que las cuestiones son muy cuadradas, ¿no? Y es, o llegas o no llegas. Punto. Y si, aunque todas sean verdaderas, si no llegaste, pues no cumpliste la meta y punto, y no te doy el registro. Esas son unas de las prerrogativas del INE, hay que cumplir con ciertos requisitos. Vaya, ya después se averigua cómo se llegó a esos ciertos requisitos. Ajá. Y es cuando el INE puede hacer una sanción administrativa o puede interponer un recurso ante el tribunal y el tribunal ya hace esta deliberación. Eso también es otra parte, no solamente recae la responsabilidad en el INE, sino también en el tribunal, y el INE ha estado tratando de llevar todas estas materias y todos estos puntos ante sus comisiones y luego hacia el pleno. Claro. Y sin embargo hay una tensión interesante y difícil entre el INE y el tribunal, ¿no? Lo vimos, el caso del Bronco fue paradigmático, ¿no? De pronto el INE había dicho que no y de pronto el tribunal dice no, siempre sí, y entonces eso necesariamente por la historia que tenemos, por las elecciones de 2017, que ahorita Lorenzo Meyer aludía con mucha razón, pues ya somos muy escépticos, o sea, es muy difícil que viendo las cosas que vemos y viendo estas disociaciones entre el INE y el tribunal, es muy difícil mantener la confianza. ¿Qué vamos a hacer? Sí, realmente es complicado para las instituciones salvaguardar una buena imagen, por así decirlo, ¿no? Ante todas estas coyunturas. En el caso del INE, sí, inclusive muchos consejeros dieron entrevistas y se sentían molestos por la decisión del tribunal. El tribunal, inclusive nosotros no lo elegimos como ciudadanos. En algún programa justo de TV me preguntan, oye, ¿por qué hay que ir a votar si al final las instituciones hacen lo que quieren? Bueno, para empezar, hay instituciones en las cuales sí, como ciudadanos podemos tener injerencia, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el caso del Congreso de la Unión, ahí sí podemos tener injerencia al momento de elegir a nuestros candidatos, a los candidatos y hacerlos nuestros representantes, iniciativas ciudadanas, darle seguimiento, no solamente es el día de la votación, sino ir más allá y eventualmente que estos representantes nuestros pudiesen modificar las leyes que queremos para la administración pública, que no logramos tener tanta injerencia, como pueden ser las secretarías de Estado, como puede ser el tribunal propiamente. Digo, bueno, también hay que entender cómo y para qué funciona cada una de las instituciones. A veces como ciudadanos no los reconocemos, no entendemos muy bien cada una de las funciones y simplemente nos enojamos con quien está más de frente hacia los ciudadanos, en este caso el INE. La culpa la tiene siempre el INE, ¿no? O el tribunal. O el tribunal, cuando deberíamos de entender, por ejemplo, cómo fue la resolución del tribunal y escuchar cuáles fueron pues los argumentos de cada uno de los jueces, por ejemplo, investigar quiénes son estos jueces, por qué hicieron este tipo de resoluciones y demás, más que señalar y apuntar al dedo, por ejemplo, al INE, ¿no? En el caso, por ejemplo, de voto informado, lo que hacemos es acercar la mayor cantidad de información posible a los ciudadanos respecto a los candidatos. En este momento de todos los órdenes de gobierno que se van a elegir, ¿no? Que es presidencia, jefatura de gobierno, diputaciones, senadurías y a nivel local Ciudad de México y Estado de México. Además tenemos un curso masivo en línea que se llama México Voto Informado, en donde precisamente en 6 bloques hablamos de cómo se hacen los procesos electorales y hablamos de delitos electorales también ahí. Tenemos cápsulas que se grabaron con personalidades y funcionarios de la FEPADE, por ejemplo, cómo se llevan los procesos electorales a nivel local, que también hay que entender que este año tendremos casillas, una única casilla, ¿no? Entonces podremos recibir 6, 7 papeletas en la mano. Entonces tenemos consejeros de los institutos, o sea, hablando de primera mano, de primera fuente, quienes conocen muy bien esto, para que los ciudadanos entendamos cómo proceden cada una de las instituciones al momento de hacer una elección, al momento de que se estén revisando
si un voto fue coaccionado o no, si hay un delito electoral por parte de la FEPADE, y también cómo influyen los medios de comunicación en las elecciones. Por supuesto. ¿Cuántos delitos electorales se necesitan, cuántos delitos electorales se necesitan sin resolver para generar esta desconfianza que tiene la ciudadanía en sus instituciones? La desconfianza que tienen los ciudadanos frente al INE, frente a la FEPADE, frente al tribunal, etcétera, no es gratuita. Sí hay ¿cuál de todo? Me aprendí las siglas del INE, tú eres el malo. Pero no es de gratis tampoco. ¿Cómo se va a restablecer este vínculo entre la ciudadanía y estas instituciones tan importantes? Porque si no existe este vínculo, pase lo que pase en estas elecciones, no nos la vamos a creer, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hoy en día la ciudadanía, y sobre todo en estas elecciones siendo las más grandes, quieren tener certidumbre de que su voto va a contar, de que muchas veces se ha puesto entredicho los resultados de la elección por márgenes porcentuales muy pequeñitos, pero también por la falta de respuesta de las instituciones, ¿no? De pronto pasaban horas y horas y nadie salía a decir cuál era el resultado oficial, y entonces teníamos consultorías que ya decían que ganaba fulanito, que ya decía que ganaba perenganito, y peor aún, los candidatos salían a declararse o autodeclararse ganadores, haciendo crecer más la ámpula social, ¿no? De, bueno, si sí ganó y todo el mundo dice que sí ganó y de pronto sale el árbitro electoral y dice que no gana, pues me molesto, ¿no? Naturalmente, porque la tensión en los medios y la coyuntura me hace pensar otra cosa. Entonces, bueno, justo en una parte del cuestionario de voto informado les pedimos a los candidatos que han contestado, que hasta el momento son más de 1,200 que han contestado, si van a respetar primero la decisión lo que diga el INE, si se va a respetar eso, y segundo, si consideran que va a ganar los candidatos que hayan obtenido más votos, y tercero, si van a esperar el pronunciamiento del INE, el pronunciamiento del INE antes de hacerse un autopronunciamiento, una autoproclamación. Entonces, ahí están las respuestas y ustedes van a poder ver qué candidatos están de acuerdo o no con eso. Entonces, pero sí, el INE y todas las instituciones, no solamente el INE, tienen un gran trabajo por delante por reconstruir esta confianza en la ciudadanía. Mucho de esto lo están empezando a hacer con muchas organizaciones de la sociedad civil, apoyando inclusive a Voto Informado, debo decir, y hubo una conferencia de prensa de esto, donde Voto Informado tiene apoyo por parte del INE, pero primero es la UNAM antes que el INE. Entonces, por ejemplo, esto es lo que están contestando los candidatos, respetamos la pluralidad, la diversidad de cada uno de ellos y no tomamos partido por ninguno de los partidos políticos ni por ninguna institución, ¿no? Pero de alguna manera el INE está volteando la cara también hacia la parte de educación cívica y cultura cívica y apoyar a muchas ONGs, a muchas iniciativas como lo somos nosotros, e ir tratando de generar un poco más de confianza o recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución. Hay una parte en la que la FEPADE y el INACIPE signaron el documento de los 10 delitos electorales más comunes. Entre ellos está la invitación de los ministros de culto a intervenir en las elecciones. Por otra parte, los servidores públicos, y por otra parte, los servidores que están como parte del INE en el proceso electoral. En esta cuestión, los ministros de culto, ¿los empresarios son equivalentes a eso? ¿Hay otros grupos sociales que sean equivalentes al poder que tienen unos ministros de culto? ¿Hay tendencias así? Digamos que, ministros de culto de todas las religiones, ¿no? Sean quienes sean, ¿no? Pero hay otros grupos con esa fuerza de inducir, como hablábamos con los empresarios. Bueno, definitivamente creo que los 3 o 4 grandes grupos son empresarios, bien dicho, ministros de culto, posterior a ello tenemos funcionarios públicos, sobre todo los que son de medio y alto mando, que pueden juntar a una gran parte de los servidores públicos que se encuentren bajo su cargo, y seguramente por ahí también habrán otro tipo de organizaciones, no necesariamente ONG, sino ACSCs y demás, que estén llamando al voto por X o Y candidato, pero naturalmente en este caso, para que la ley pueda proceder, primero tiene que haber una denuncia por parte de los ciudadanos y posteriormente evaluarán cuál es el tipo de denuncia y verán si procede o no procede conforme a las pruebas y testigos que haya. Por ejemplo, salió hace poco la nota del presidente, si no me equivoco, de Grupo Herdes, diciendo que si se votaba a favor de cierto candidato le preocupaba el tema económico, y si bien no llamó
a votar por un candidato en específico, sí llamó a la reflexión del voto por no votar por otro candidato. Ajá. No, y apuntabas curioso. hace un momento, Fabiola Guzmán, apuntabas a los medios de comunicación. Creo que ahí, pensando en los ministros de culto, un sucedáneo laico, digamos, por ponerlo en esos términos, sería ciertos medios de comunicación. Y creo que eso es interesante. O sea, yo insisto con el 2017 porque fue una enseñanza muy dura, ¿no? Vimos a los secretarios de Estado cada fin de semana haciendo actos de campaña. Vimos cómo se fue orquestando una práctica que era muy difícil de, pues, como de asir, digamos. Era muy difícil decir, eso es un fraude, porque ya no era un ratón loco, ya no era un mapache, ya no eran las técnicas de antes, pero era una cosa clara, ¿no? Y hay compra de voto, y hay coacción, y hay inclinar la balanza a favor de ciertos candidatos. ¿Qué haces cuando ya llegas a la elección así? ¿No? Porque el INE insiste en que todo se cuenta y en que todos están en la casilla y que hay muchos observadores. Sí, claro, pero si fuiste poniendo el dedo en la balanza desde antes, ¿cómo puedes decir que esa elección es justa? ¿No? Sí, por supuesto. Yo ahí sí también concuerdo con ustedes que es difícil. Hay muchas cosas que sobrepasan al INE, por ejemplo, esto precisamente está rebasado el instituto, pero porque ellos se encargan de administrar las elecciones. Pero de todo lo que pasa hacia atrás o hacia adelante ya recae en otras instituciones. En el caso de la FEPADE, por ejemplo, alguna vez escuchaba a su titular en una entrevista que decía que sí tienen amonestación no solo administrativa, sino también penales de cárcel, ¿no? Que sí se encuentran personas en la cárcel por delitos electorales actualmente, por ejemplo, pero también lo que siempre sucede en este país, lamentablemente, es que el hilo se rompe por la parte más delgada. Sí. Es decir, los microoperadores políticos, que son los que traen los 500,000 pesos, 2,000, son ellos los que terminan en el tambo y no los grandes operadores. O sea, los que te dieron tu mochila de Partido Verde, esos son los que están en la cárcel. No, el que orquestó, vamos a darles mochilas de Partido Verde, y el que movió los recursos, ese no. Y ese no. Porque ya sabemos cómo pasa también este tipo de cosas en el país. Hay muchas preguntas en redes y hay otras que se nos vienen ocurriendo a todos nosotros por acá, Fabiola. ¿Una boleta electoral, por ejemplo, con datos incorrectos, forma parte de delitos electorales o no? Pensando en la posibilidad de que el Bronco salga de esta contienda electoral por todo lo que le están investigando, que ya no va a estar, y Margarita Zavala. Y tenemos dos nombres que posiblemente, bueno, la Margarita ya no está, y este otro que en una de esas ya no está tampoco. Si tenemos boletas con datos incorrectos que justamente nos están inclinando a la confusión electoral, sí. ¿Eso es un delito o no, lo es? ¿No? Ya de por sí vamos a tener un bonche de boletas. Así de boletas, sí. Pero a ver, ya tenemos unas que no son. Si a mí me toca una de esas, por ejemplo, ¿yo puedo hablar a la FEPADE y decir, siento que están intentando confundir mi voto? De que podemos llamar a la FEPADE y podemos decir que están tratando de confundir a nuestro voto, eso se puede hacer. Ajá. Lo siguiente es que... te voy a comentar. FEPADE me diga, mira. No está tipificado, ¿no? no te puedo ayudar. Puede ser, ¿no? Bueno, justo el tema de las boletas es este año también súper complicado. De entrada, nos va a aparecer el nombre de un candidato en 3 partidos diferentes. Esa es otra. ¿Y de los demás no? De los demás no, por ejemplo, de Anaya aparecerá en 3, de Andrés Manuel aparecerá en 3 y de, si no me equivoco, bueno, la cuestión aquí es también cómo vamos a marcar a Margarita o al Bronco, en este caso de que digamos que se le quitase la candidatura al Bronco, que es una resolución que se dará o no se dará, ya se verá en próximos días. La cuestión aquí es que el INE ya declaró Marco Baños, el consejero Marco Baños, que por el tiempo que existe, ya tan cerquita, o sea, estamos a menos de 30 días, si no me equivoco, del día de la elección, o de cerrar por lo menos el tema de campañas, reimprimir, porque es un papel de seguridad, claro. 1. 2, reimprimir el costo, que si de por sí siempre nos quejamos que estas campañas y todas son sumamente costosas, pues ahora volvamos a imprimir, ¿no? ¿Quién paga eso? ¿A quién le toca? Nosotros, viene del nosotros recurso. Pagamos la boleta que va a estar mal impresa y si la queremos volver a imprimir para que está bien, la tenemos que volver a pagar. Ahora, hay que entender que no está mal impresa de origen, ¿no? También fue un despropósito de esa candidatura de
O sea, hay un tema, yo lo creo, cobramos a ella, de un tema de entonces, ¿a ellos? responsabilidad. Ahí yo sí hablo a título personal. Es un tema de responsabilidad, ¿no? De saber de que si ya te llegaron tus invitaciones para los 15 años y que cada cubierto te cuesta 300 pesos. No me la canceles. No me ya la compré mi canceles, vestido. pues es que ya me compré el vestido y todo, ¿no? O sea, es una falta de respeto, no solamente a los ciudadanos, sino al tema de los recursos. Ajá, es un tema de respeto a los ciudadanos y a los recursos que se invirtieron para esa candidatura en todos los sentidos. Y los ciudadanos que se comprometieron con esa campaña, quienes hayan sido. Insisto, es un tema muy a título personal, ¿no? Entonces, insisto, ya volviendo al tema institucional, ahí el INE no imprimió mal, o sea, imprimió en el tiempo que tenía que ser y la candidata decide retirarse de la campaña. Y bueno, ahora el tema de la reimpresión. Ahora también hay un tema de que ya se mandaron boletas al extranjero. Claro. Entonces, volver a mandar un doble paquete puede también causar confusión. Ese es el otro tema. Entonces, vaya, el tema logístico y el tema económico vuelven muy complicado al árbitro electoral volver a hacer la reimpresión. ¿Qué sí tendría que hacer el INE entonces? Hacer una campaña intensiva de cómo votar correctamente, o sea, cómo debes de marcar, por ejemplo, tu boleta, qué va a suceder con los votos que si tú quieres, porque sigues teniendo fe ciega en esa candidata, puedes marcar por Margarita, pero ¿qué va a suceder con ese voto? ¿Se va a contabilizar, no se va a contabilizar? ¿Voto nulo, voto por candidato no registrado, por ejemplo? Y no solamente es a nivel Presidencia de la República, a nivel local están pasando muchas incidencias de ese tema. Candidatos que han renunciado, candidatos que desafortunadamente tal vez hayan sido asesinados, algunos que han sufrido enfermedades, por ejemplo, por ahí nos comentan de uno de Movimiento Ciudadano que tuvo un derrame cerebral. Entonces, ellos, pues ya ahorita la reimpresión de muchas de las boletas no puede ser posible, pero los institutos electorales, tanto locales como el nacional, deberían de tener el compromiso por mostrarle a la ciudadanía qué está sucediendo y qué va a suceder con ese tipo de boletas, que no es que estén mal impresas, sino que en este proceso pues hay que ir bajan candidatos, suben candidatos y que entonces hay que ir fomentando la educación cívica de los ciudadanos. Nos podemos quedar 40 minutos más metiéndole el dedo de diciendo, pero el INE tiene que pagar. Pero ¿qué pasa con otro tipo de delitos electorales? Por ejemplo, perdón. Hay una pregunta en redes que creo que que va por ahí. Que es que pregunta Rana Burro Blanco, ¿es delito gestionar para acomodar clientela de algún partido político como funcionarios de casilla? Y que yo creo que tiene que ver con el miedo. Mañana hablaremos con más calma de una elección con clima de miedo y cómo se fomenta de distintas formas. Pero ¿qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con estos territorios en los que un poco el Estado y la policía han sacado las manos y han dicho, pues ahí los matan porque seguro en algo andaban, ¿no? Sí, la verdad es que el clima en el país en el sentido de violencia, de inseguridad es sumamente fuerte. Adicional a eso, bueno, las cuotas que pueden ir acomodando tanto los partidos políticos como el crimen organizado, que en las ciudades casi no se nota, pero sí en los municipios o poblados más apartados, es donde este imperio reina, tal cual. Entonces, sí es un tema bien complicado y lo peor del caso es que justo la ciudadanía que vive en estos lugares tiene un nivel tal vez de pobreza o de poco acceso a ciertos servicios y sí son más fáciles de comprar su voto porque ellos no se pueden esperar 6 años a que una política pública funcione. Necesitan esos 500 pesos para darles de comer en 2-3 días a sus hijos si bien les va, porque con esta inflación, pues 500 pesos, ya dijo el Bronco para cuánto alcanzan 100 pesos, por ejemplo, ¿no? Prioridades también. Entonces, sí, prioridades en la vida con el tema de los recursos. Pero en fin, vaya, al final, en estas localidades, inclusive para el órgano electoral, o inclusive te lo voy a decir nosotros como iniciativa de la universidad que estamos encuestando a los candidatos, encuestar a los candidatos de un lugar muy remoto de la República es bien complicado. Hemos hablado con ellos y es que voy cabalgando. O sea, tú imagínate un candidato aquí en la ciudad cabalgando, no te pasa por la mente, no. Pero entonces estamos hablando de situaciones en el país muy diversas que complican el estar
monitoreando el tema de los delitos electorales, y que sí creo que en ese sentido la autoridad se ve rebasada, no solamente por un tema de capacidad en las leyes, sino de acceso a las poblaciones rurales, ya sea de Oaxaca, de Guerrero, las sierras. Pero el país ha sido el mismo desde siglos, siempre. Entonces tendrían que tenerlo contemplado, ¿no? Ya tendría que haber, en este momento de la vida democrática del país, los mecanismos necesarios. Los que ustedes que distribuyeron ya en los 300 distritos electorales las actas, ¿no? Las boletas. Ajá. Hay ya están distribuidas, digamos, son 300. Ah, ok, de las boletas. Son 32 locales. Ayer se publicaron las listas del padrón completo y son 157,000 actas de escrutinio, donde están los nombres de todos, ¿no? Digamos que y el 80% de los lugares para los mexicanos en el extranjero ya están distribuidos. El 80%, ¿no? No es tanto el dinero, sino es esa logística, ¿no? Sobre todo la logística, exactamente. Sí, si hubiésemos hablado de esto hace 3 meses, pues igual se utilizaría seguramente de algún tipo de fondo excedente que debe de existir por ahí para un tema de coyuntura, de emergencia y demás, se hubiese hecho la reimpresión, pero el tema de la logística es súper complicado. Pensando en estas complicaciones, no solamente lo que pasa con las boletas, lo que pasa con distintas regiones de nuestro país, ¿qué pasa con la región sin absoluta legislación que es el Internet, donde los delitos electorales se pueden cometer porque pues nadie puede hacer nada ahí? Ni siquiera son delitos electorales. Es el caso de hace unos años cuando teníamos al Piojo Herrera, a Belinda, a muchos personajes diciendo que vote usted por el verde, a Alex Sinte, que si no me equivoco eran muchísimos, y no se pudo hacer nada porque no era un delito electoral, porque en Internet nada es un delito electoral, nada es un delito de nada. ¿Qué pasa en esta parte? ¿Cómo entra FEPADE, cómo entra INE, cómo entra Tribunal, cómo entra quien tenga que entrar a decir abusados con lo que pasa en redes y en Internet? Fíjate que ayer estuve dando un seminario de redes sociales en la DGDC, en la Dirección de Divulgación de la Ciencia y en Universo. Buenísimo. Y tuvimos la participación de Hugo Rodríguez Nicolás de Twitter Latinoamérica aquí en México, y él explicaba que el Internet, hay que entender que hay partes que pueden ser reguladas y que no. Un tema, por ejemplo, es el tema de la libertad de expresión, donde es súper amplio y bien ambiguo ese espectro, pero también por otro lado el tema del uso de bots para posicionar un trending topic, para sabotear otro, hacer memes. También estuvimos con el maestro Rubén Darío, que está haciendo una alianza con Brandwatch y Forbes para analizar cómo se hacen las campañas por los candidatos, y no solamente lo que emiten los candidatos, que eso es algo que por ejemplo en Voto estamos haciendo, que están emitiendo los candidatos en Ágora Digital, sino ellos hacen todo el hilo de la conversación de los que van comentando las publicaciones de los candidatos, y muchas cuestiones interesantes, pero dentro de ello era para empezar, el Internet sí hay una regulación por parte de las propias plataformas. Cuando hablamos de temas de acoso sexual, cuando hablamos de bots, ahí sí intervienen las plataformas y tratan de eliminar cuentas en la medida de lo que también pueden, porque imaginemos que simplemente en 2 horas de debate, del último debate, se generaron más de 2 millones de tweets. O sea, a nivel humano es imposible poder rastrear cada uno de esos tweets. Si bien ya hay algoritmos y ciertas programaciones que ayudan a diferenciar este tipo de información, pero aún así, en 2 horas, 2 millones de tweets, súper complicado. Sí, ¿no? pero estamos rebasados. Si yo decido, ¿no? Decido, como decidió Belinda y el Piojo, que voy a apoyar y que voy a decir que este candidato es el que mejor me cae en el mundo, ¿cómo lo rastreas? Ese es un tema que por lo menos lo que hemos podido de pronto platicar con algunos candidatos, porque a nosotros nos encanta esto de hacerles el cuestionario de voto informado, porque aparte de hacerles el cuestionario te van contando partes de sus vidas y de sus candidaturas. Su pecho no es bodega. Entonces, pues sí, o sea, tú le preguntas, candidato, ¿está a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Fíjate que yo cuando era joven, o sea, además de que al final te dan la respuesta, era cuando yo era joven te cuentan alguna historia. Y justo dentro de estas historias nos contaban, por ejemplo, que ahorita el INE, por lo menos algunos candidatos locales del Estado de México nos comentaban que si ellos suben un video a redes sociales y se ve producido, no, ahí sí desconozco cómo es que evalúan que se vea producido, es como que ese video sí lo vamos a fiscalizar. Porque si se ve producido, entonces quiere decir que hubo dinero de por medio y todo. Entonces los candidatos dicen, ahorita la verdad es que hay muchos videos que estamos haciendo con el celular, así que se vea y que se mueva el pulso, para que no se vea producido. Si meten pauta y se ve publicidad, sí les van a pedir la fiscalización de esa publicidad, que claro que como también lo hablamos allá en el seminario, hay una parte en donde las agencias
que se dedican a posicionar mensajes en redes sociales difícilmente pueden ser fiscalizadas porque, a ver, dame nombres, empresas, quiénes, cómo, tarjetas de crédito, y antes que cualquier otra cosa las plataformas protegen el derecho de privacidad. Es decir, podemos ubicar a Belinda, Alex Intec, al Piojo porque son figuras públicas, pero si yo agarro mi tarjeta y le meto 100,000 pesos a tal candidato y alguien dice, ¿cómo? ¿De dónde? Desde inclusive una cuenta falsa, por así decirlo, del candidato, pero yo la creé para apoyar a un candidato y estoy metiendo esa tarjeta de mi dinero porque yo quiero apoyarlo y todo. Y el instituto o el TRIFE o quien sea va y le pregunta a Facebook o a Twitter, oye, quiero saber qué persona, y es... No. Tengo que proteger primero los derechos de los ciudadanos en el sentido de la protección de datos personales. Entonces nos encontramos en una línea súper delgadita de en qué momento se convierte delito electoral cuando yo, Piojo Herrera, tuiteo por el verde, por decir algo, y cuando yo como ciudadano le inyecto 100,000 pesos a una campaña que no va a poder fiscalizar el INE porque me protejo en las políticas de privacidad de las plataformas. Entonces, que es el tema de José Antonio Meade con YouTube, justamente. Está súper complicado eso para las para el marco electoral, pero para las instituciones, perdón, pero no es por un tema de incapacidad ahí sí de ellos, sino es un tema de terceros. O sea, tuvo que haber un escándalo como Cambridge Analytics para que Mark Zuckerberg fuera a declarar al Congreso, sí. Pero ¿cuántos años después de la elección de Donald Trump? O sea, no fue al mes ni a los 15 días, ¿no? O sea, tuvo que pasar un largo tiempo para que se hicieran los análisis, para que inclusive Cambridge Analytics dijera, sí hicimos esto, lo declararon, y ahí fue cuando dijeron, entonces sí venga para acá, señor Mark Zuckerberg. Y estamos hablando de un nivel en Estados Unidos donde las leyes son mucho más rígidas, la Unión Europea también lo mandó llamar, entonces, pues vaya, en México todavía estamos un poco años luz atrás, ¿no? Pero para eso, buena parte, y creo que con esto podemos cerrar, buena parte de lo que ayudó a que Cambridge Analytics se viera tan señalado y fuera tan conocido fue lo que hicieron los medios y el trabajo que se hizo de reportaje, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Esa parte de visualización, esa parte de seguimiento, esa parte de no dejarlo, y en ese sentido, pues, ahí está Voto Informado, votoinformado.unam.mx. .unam.mx, Voto así Informado 2018.unam.mx. Sí, es el sitio general, votoinformado.unam.mx. Al momento que le dan clic o navegar, los lleva al 2018 porque tenemos desde el 2015, 2017, tenemos hasta abajo de la página, tenemos Voto Informado Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, próximamente Puebla, y si nos alcanza el tiempo y la vida, haremos Voto Informado Chiapas también. Buenísimo. La verdad es que este proyecto está creciendo muchísimo. Yo quiero agradecer a la universidad, al doctor Castañeda, al maestro Felipe Lao, que siempre han impulsado este proyecto desde 2015. Los invito a inscribirse al curso masivo en línea justo para que entendamos más cómo proceden los delitos electorales. El curso lo van a poder encontrar igual en la página web. Ahí dice México Voto Informado. Le dan clic y son 6 módulos. Un módulo se desbloquea cada semana, así al estilo Luis Miguel, ¿no? Un nuevo capítulo cada semana, ¿no? Entonces, me tomó por sorpresa, perdón. Ponerlo por entregas, digamos. Así, exactamente, por entregas, como Luismi, ¿no? Es que queremos ser así de brillantes como él. No es cierto. Entonces, cada semana se libera un módulo, y además de ese módulo que se libera, al terminar, si terminan todo el curso, se les da una certificación en educación cívica, ¿no? Por parte de la UNAM. Eso es importantísimo. Y tenemos otras bonitas secciones que son 50 preguntas por México, videos rápidos con algunos, tenemos el de José Antonio Meade, los de jefes de gobierno y líderes de partido, donde el posicionamiento son muy claros, a favor o en contra del matrimonio por parte de personas del mismo sexo, de legalización de la marihuana, ¿qué le dirías a Trump? ¿Cuál es tu libro favorito? Entonces también pueden ahí echarse un clavadito a los videos y revisar los cuestionarios que han contestado los candidatos, hasta el momento más de 1,200. Nos ha contestado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala nos había contestado antes de terminar su campaña. ¿No se sienten indignados? No. Un poco, ver, sí, cuando lo de los 15 años. Sí, o sea, dije, por favor, ya teníamos la invitación y el mole y el pollo y en fin. Y también tenemos el de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Bien. Nos falta Andrés Manuel,
Entonces, si hay alguien conoce a Andrés Manuel, si puede estar cerquita y decirle que nos ha hecho un avance, el único candidato a nivel presidencial que nos hace falta, y a nivel Ciudad de México igual vamos muy bien con los jefes de gobierno, con quienes van a la jefatura de gobierno, y bueno, más de 800 diputaciones federales ya han contestado. Entonces, va muy bien, búsquenlo por distrito o por sección electoral para que puedan saber por quién van a votar en su demarcación. Los 10 delitos de la FEPADE. Hay una parte en la página del INE que se llama Central Electoral, que vale mucho la pena darse cuenta de las quejas y los dictámenes. La mayoría de ellos dicen que como se trata de hechos consumados e irreparables, no hay queja. Que ese es otro tema, ¿no? El toro pasado, pero seguiremos platicando con Fabiola Guzmán, vicecoordinadora operativa de Voto Informado. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Procesando y platicando en el próximo mes, que va a estar intenso. Intensísimo. Gracias por la invitación. Gracias, Fabiola. Vamos. Primer movimiento. Hay muchísimos comentarios en redes sociales, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros, y por supuesto que independientemente de la postura política o de la furia que uno traiga en redes, aquí es un espacio para hacer comunidad y les agradecemos todos y cada uno de sus mensajes. Por ahí escribían, oigan, ¿quién dijo que Belinda ya estaba del lado correcto de la historia? Por ahí lo estaban escribiendo. Híjole, pues nada me garantiza que no se lo hayan pagado tan bien como el del Verde, o sea que ganando como siempre, diría ella. Hay muchos mensajes, por supuesto, algunos que hablan bien y mal de los delitos que se viven desde la FEPADE. Estamos escuchando por ahí un sonido. Pi, pi, pi. ¿Sí? ¿Alguien más lo escucha? Una de dos. De los que hacen comunidad con Ricardo nosotros. Rafael está haciendo pi, pi, pi. O ya colgó. O ya nos colgó. A ver. O se cortó la llamada. Sí, por aquí muchos comentarios haciendo críticas al INE, a la FEPADE, al tribunal, otros comentarios que critican las redes sociales, otros que dicen que si el Bronco, que si Margarita. Yo creo que es un tema que entre todos podemos construir. Hay que entrar a la página de Voto Informado. Está bueno. Y eso, mañana platicaremos sobre qué pasa cuando se hace un clima de miedo, ¿no? Por distintos lados, desde, por supuesto, el tema de inseguridad, pero también cuando salen estos personajes a decir, híjole, pues allá ustedes si votan, porque entonces todo va a ser horrible. Pero bueno, por lo pronto, ¿qué pasa con esta elección y el tema de cultura? Ya está con nosotros Ricardo Rafael. ¿Estás ahí, Ricardo Rafael? Aquí estoy, también es gusto saludarte. Igualmente. Cuéntanos qué va a suceder hoy por TV UNAM, con quién van a platicar y de qué se va a tratar. Mira, Ricardo Rafael dice, ahorita les platico, denme un momento. Para todos los que estén interesados, va a haber una conversación muy importante el día de hoy, no solamente en TV, sino también en Radio UNAM, se va a transmitir de manera simultánea, donde estarán Ricardo Rafael y estará también, tenemos van a la estar información. Rosa Beltrán, Ricardo Rafael y dos representantes de la comunidad estudiantil universitaria, Mariana Vega y Daniel Zúñiga. Es un encuentro por la cultura hoy martes 29 de mayo a las 8 de la noche por todas las frecuencias de TV UNAM. ¿Regresaste, Ricardo Rafael? Aquí estoy, no me podía ir demasiado lejos. Me parece muy bien. Cuéntanos, ¿qué va a haber hoy? ¿De qué se va a tratar? Pues mira, nada más próximo a la Universidad Nacional que la preocupación por las políticas culturales. La construcción de esos referentes que nos dan identidad, los lentes que nos permiten ver a nuestro país y al mundo, y que desde luego pues nos educan formal e informalmente. Desde esta lógica, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM decidió pues poner una mesa para que los representantes de los candidatos a la presidencia nos trajeran su propuesta en materia de política cultural, y hoy en la sala Carlos Chávez nos vamos a reunir con ellos. Va César Bueno del PRI, va Alejandra Frausto, que representa a la coalición Juntos Haremos Historia, y va también a Raúl Padilla con México, de la coalición con México al Frente. Tres personalidades, hay que decirlo, cada uno en su ámbito, están poniendo a la cultura en el centro, y mira que la política debe poner la cultura en el centro. Y bueno, nos vamos a entrevistar o a conversar con ellos con buena lead, un par de jóvenes del Consejo de Cultura. Tenemos jóvenes en la Coordinación de Difusión Cultural. Dos de los representantes van a recoger preguntas de su comunidad entre los estudiantes,
y también pues de los más veteranos, bueno, yo desde luego, pero compañera y queridísima Rosa Beltrán, que estará también con nosotros para esta conversación a 4 con estos 3 representantes. Por supuesto, la cultura es un tema que tendría que estar al centro y que sin embargo se deja muchas veces, sobre todo en términos de gobiernos locales, se deja como si fuera únicamente ornamental. Sí, es la esfera del árbol, pero yo no creo nada más en lo local, yo creo que también en lo nacional, en los estados, se confunde. Luego se mete en la misma buchaca el deporte, que es fundamental, ¿no? El entretenimiento, la cultura, luego se queda como como una cosa paralela, marginal. Pero la verdad es que nos estamos dando cuenta que la crisis que estamos viviendo es esencialmente de cultura. Claro. Cultura entendida, insisto, como los lentes que le permiten a un individuo que pertenece a cierta comunidad comprenderse a sí mismo en el contexto social. Y esos lentes son los que están en crisis, ¿no? Entonces, un Estado que no se hace cargo de revisar, fortalecer, reconstruir, ligar esos mapas mentales, es un Estado que abandona la construcción de comunidad. Y desde esta perspectiva es que la política cultural se convierte en un arma fundamental. Así es que pues vamos a ver cómo ese instrumento, ese bisturí para intervenir la realidad que tiene el Estado, pues se convierte en una de las ofertas de campaña. Y vamos a contrastar en qué se parecen, en qué se diferencian, qué traen ellos de nuevo, qué traen de antiguo, qué traen de lugar común, y bueno, qué tan lejos están de la esferita del árbol, como decíamos. Pues será interesante hoy a las 8 de la noche por todas las frecuencias de TV UNAM y por supuesto se queda ahí la transmisión para que se pueda acceder a ella en otro momento. Muchísimas gracias, Ricardo Rafael, por platicar con nosotros. Yo te agradezco muchísimo y veamos el resultado, porque si esto nos sale bien, a lo mejor tiene sentido tener una conversación similar, por ejemplo, en materia de ciencia, ¿no? Que es otro de los grandes temas en materia de educación. Es que en estas semanas que quedan todavía de debate público intenso, creo que la universidad puede aportarle valor agregado a la conversación política, a la conversación pública. Perfecto, queda anotada tu petición. Obviamente no somos nosotros los de la decisión, pero lo habrá escuchado quien lo tenía que escuchar. Muchísimas gracias, Ricardo Rafael. Un abrazo a ti, a Rosa Beltrán y a todo el equipo. Gracias. ¿Y nos vamos? Nosotros ya nos vamos, los invitamos a que nos escuchen mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 FM, en el canal 120 y en el 20.1. También se va a transmitir por el FM de Radio UNAM, por el 96.1 a partir de las 8 de la noche. Ahí está, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias, Luisa, gracias, Inés. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.